Bueno, el día de hoy, 29 de septiembre del 2023, a las 9:38, me gustaría cerrar la semana pues con un seguimiento a los índices, ¿sí? El día miércoles se realizó el seguimiento al peso colombiano, el día de ayer se le realizó el seguimiento al dólar americano y un breve análisis también un poco más completo que al peso, y hoy quiero ver a lo que es el S&P 500, ¿sí? Es verdad que podríamos ver a los otros índices como el Dow Jones o el Nasdaq 100, pero igualmente pues el S&P 500 es el índice de referencia mundial. Bien, entonces acá podemos ver el movimiento de la economía global como tal, ¿sí? Las 500 empresas más importantes del mundo. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, ver lo que también les compartía en las redes, eh, en el momento o en el sentido de la crisis de deuda que se está planteando y que pues desde tiempos atrás, o bueno, tiempo atrás, en videos anteriores, yo les compartía que podía ser el catalizador que llevara a los índices, pues, como mínimo a los niveles de los 3030 puntos, o bueno, ya niveles que tenemos incluso mucho más abajo. Permítanme, si tal vez acá tenemos proyecciones un poco más bajistas, ¿no? No, este es un broker nuevo que estoy utilizando con el S&P 500, pero bueno, tenemos niveles o tenemos objetivos a los niveles del COVID, por ejemplo, del 1 de abril del 2020 en los 2190, que significaría un retroceso del 54%. Eso ya vendría siendo un retroceso bastante interesante, parecido o igual al del año 2008, que ha sido la peor crisis económica que ha experimentado este nuevo siglo, ¿sí? Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que el índice o de que el gráfico también está intentando recuperar niveles alcistas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, el precio tenía un impulso, vamos a verlo en temporalidad semanal para verlo de una mejor forma. Bueno, antes de eso, miren, esto es lo que se conoce como un impulso primario, ¿sí? Que ya ha tenido su actual retroceso, un retroceso que ha llegado, aunque esto es muy coloquial ya para lo que también estoy aprendiendo, pero funciona de todas formas, a nuestra primera zona de interés en el 50%. Siempre es lo mismo, todo impulso tiene que llegar como mínimo, tiene que darse como mínimo un 50% de oxigenación para recuperar todo el dinero que quedó en las órdenes abiertas que hicieron o crearon el impulso anterior, para que de ahí se pueda volver a generar otro impulso mayor. Ahora, es cierto que el S&P 500 tiene objetivos aún más abajo que liquidar, ¿sí? Por estas zonas y por estas zonas. Incluso tiene niveles un poco más bajistas. Sí, a eso me refiero con que la bolsa puede experimentar una caída parecida a la de 1929, en la que el Dow cae un 89%, o la del 2000, en la que el Nasdaq 100 cae un 89% también. Sí, recuerden que ahorita todo el mercado se está impulsando, se está apoyando más que todo en el sector tecnológico, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora mismo entonces, ¿qué les podría decir yo? ¿Qué les podría compartir yo brevemente? Nosotros todavía tenemos un objetivo en este nivel, en los 3034 puntos, es lo único que podríamos tener actualmente, porque ya todo esto lo ha mitigado, pero entonces ahora sí tenemos un X12, que es lo que brevemente les explicaba, superficialmente les explicaba el día de ayer con el gráfico del dólar americano. ¿Sí? Esto ya nos da la oportunidad a nosotros de crear una onda para que si el FOMO de la inteligencia artificial y los resultados empresariales siguen dándose como se están dando, cosa que también está volviendo a voltearse por el tema de que hay un repunte de la inflación, de que los tipos de interés tienen que llegar o posiblemente deberían llegar un poco más arriba y mantenerse altos por más tiempo de lo que esperaba el mercado, ¿sí? Y voltear totalmente la tortilla y enviar el mercado nuevamente a la baja, engañando a todas las personas o a todos los inversores como tal que estén dentro de este impulso, un impulso que actualmente es un fractal alcista, como ya lo vamos a ver a continuación. Pero si el precio no pierde el nivel de los 34, de los 3485, perdón, nosotros en el largo plazo tenemos la posibilidad muy alta de ver al S&P 500 en los 6123, en contra de absolutamente todo lo que está pasando actualmente económicamente hablando y geopolíticamente hablando también. Bien, ahora sí, a nivel semanal, fíjense que esto era lo que les comentaba, el precio, el gráfico del S&P 500
ha recuperado también niveles importantísimos a nivel estructuralmente hablando, perdón, ¿sí? Fíjense, ha perdido, bueno, prácticamente en temporalidad semanal de largo plazo únicamente ha perdido un solo nivel. Yo en el canal de YouTube les compartía también que debíamos tener de todas formas bastante cuidado. ¿Por qué? Porque este gráfico nos ha hecho diferentes engaños en los que desde el año 2022 en los que se suponía que el mercado ya se estaba recuperando, íbamos a ir a una economía dovish, iba a haber un aterrizaje suave, todo iba a estar bien, no iba a haber recesión y demás. El mercado recupera un nivel estructural y después vuelve y cae. Sí, acá mantiene estructura, luego vuelve y pierde otro nivel estructural, pero vuelve y confirma la estructura bajista. Aquí nos puede hacer lo mismo. Sí, miren cómo pierde ese nivel estructural, pero aún mantiene el nivel de los 4.631 y ahorita en estos momentos vuelve a conformar aparentemente lo que se conoce como un ciclo de ventas. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde puede llegar ese ciclo de ventas? Me preguntarán ustedes. Yo les puedo decir, posiblemente a mínimos sea complicado por la fuerza que ya tiene este impulso, ¿de acuerdo? Y por esa conformación alcista que tiene actualmente. Sin embargo, indicadores como el de miedo y codicia nos apuntan, permítanme, que el mercado se encuentra en extremo pánico. Sí, en extremo. Bueno, estamos en pánico hasta ahora, todavía no estamos en extremo pánico. Bien, aunque ojo, porque este tipo de indicadores lo que nos anuncia es que lo que nos anuncia es que cuando la gente está esperando algo pasa lo contrario. Esto se lo conoce como la ley del sentimiento contrario, valga la redundancia de la palabra. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando la gente está muy asustada, están vendiendo en masa, ¿sí? Y si no es suficiente la liquidez que ingresa el público o la masa, las grandes instituciones ponen dinero en contra de ese movimiento en venta e impulsan el mercado al alza. Lo mismo pasa cuando estamos en extrema confianza, ¿sí? En el que todo el mundo está comprando y las manos fuertes del mercado les venden. Al tener más dinero, pues provocan el movimiento contrario y se quedan con todo el dinero de los pequeños que somos nosotros. Ahí les doy un tip bastante interesante. Bien, entonces, ¿eso qué podría provocar? Eso podría provocar simplemente un rebote de este nuevo impulso bajista, que fíjense, estaríamos en un impulso, un retroceso para posiblemente en temporalidades del mediano y del corto plazo poder comprar, pero seguirnos preparando para las ventas. ¿Hasta dónde podríamos llevar las ventas? Me preguntan ustedes. Bueno, yo les digo, tenemos lo que nosotros conocemos como una onda inversa, fíjense, y aparentemente, bueno, no aparentemente, sino que seguramente tenemos aquí un objetivo en los 4.179 puntos. Ahí debería llegar el precio y esa zona yo personalmente la vigilaría con bastante cuidado según la reacción que tenga en ese punto para poder empezar a comprar. Vuelvo y les digo, sabiendo que estaría en un retroceso. Sin embargo, acá es donde entra un poquito lo difícil de hacer trading realmente, porque es una profesión de probabilidades y nosotros debemos adaptarnos a lo que haga el precio. ¿Sí? Algo que me ha enseñado mi mentor Paul Muñoz es que nosotros no podemos o no nos podemos arraigar tanto a este tipo de cosas como las proyecciones y demás, porque aunque es algo indiscutible de que el mercado siempre las cumple, nosotros debemos accionar a lo que hace el precio, ¿sí? Nosotros debemos reaccionar a medida de lo que hace el precio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá yo compraría a medida de que me cumpla con diferentes confirmaciones, ¿sí? No voy a comprar simplemente porque el precio llega ahí, tengo que esperar más reglas. Bien, ahora, otros mínimos a donde puede llegar, bueno, vamos a ver en este caso una estructura del mediano plazo, a esto me refiero con estructuración diaria, y acá tenemos también lo mismo, tenemos una onda inversa, ahí está, y bueno, esta onda inversa ya no me dice absolutamente nada, y luego tenemos una onda normal, aquí lo tenemos, y esta onda me muestra a mí, me da a mí cierta información, perdón, es desde acá, me da a mí cierta información de que el precio ya ha venido a liquidar un objetivo que tenía en los 4.238, pero aún mantiene el de los 4.121 puntos. O sea, tenemos un objetivo un poco más abajo de lo que nos muestra la estructura semanal.
por ejemplo. Y eso que solamente estoy utilizando un sistema para hacer el video un poco más breve. ¿De acuerdo? No estoy hablando de imbalances, de vacíos de liquidez, de ciclos y demás, de los otros dos sistemas de Fibonacci. Bien. Ahora, estos niveles de aquí, teniendo en cuenta que el rompimiento de la resistencia semanal clave fue este, ¿sí? Me dice a mí entonces, o me da una información de que esto es un impulso y de que en estos momentos estaríamos entrando en un retroceso. Entonces, ojo con la posibilidad de las compras. Posibilidad que si el tema de los tipos de interés y de la inflación sigue igual, no lo veo muy posible, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay que hacerle también seguimiento a las otras empresas de peso en el índice como Apple, Amazon, Google, Microsoft, ¿sí? Que son las que más influencia tienen en estos momentos en los movimientos del mismo, ¿de acuerdo? Del mismo índice. Entonces, ahora, para ir ya resumiendo, tenemos estos niveles como objetivos posibles de rebote para volver a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya tenemos nuestro panorama de el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, fíjense, nosotros tenemos una estructura. Para mí la pérdida, bueno, de todas maneras acá hay una pérdida porque tenemos un alto, un rompimiento, un break of structure, un cambio de tendencia, ¿no ven? Impulso, retroceso y ahorita nos podríamos estar preparando para un retroceso, un nuevo ciclo alcista en temporalidades del corto plazo para que el mercado pueda volver a caer o por el contrario caiga directamente tal cual lo está haciendo por ejemplo el oro, que el oro también le vamos a hacer seguimiento. Miren, se fue directo al objetivo con muchísima fuerza, pero en algún momento veremos una recuperación a los 1915 o 2017 dólares por onza, ¿de acuerdo? O una caída directa también a los 1763 y 1708, eso lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Ahora en el SP, entonces ya para ir terminando, yo considero que el verdadero cambio de estructura, o sea, una verdadera onda confiable de diario vendría estando acá un X, vendría estando un X1, 2. Ahí nos daría la oportunidad de generar una expansión de Fibonacci para buscar lo que nosotros conocemos como deudas. ¿De acuerdo? Y en este punto no tenemos ninguna. Fíjense, ahí regresa de los 4.265 a los 4.324, liquidados completamente, para que posiblemente en la siguiente semana el mercado siga cayendo. Yo donde hubiera vendido, bueno, tenemos una estructura, bueno, está complicado, ya aquí en H4 está un poquito complicado, ¿por qué? Porque bueno, tenemos un mínimo, un break of structure también, pero aún así viene la liquidación de esta zona de oferta y demanda, fíjense acá, viene liquida y entra mucho volumen, esto es mucho volumen, y fíjense que la estructura del mediano plazo rompe ya niveles interesantes. Yo donde buscaría una venta entonces, ya que lo veo de una mejor manera en H1, H4, la venta ideal, yo la vendría viendo en estas zonas. Aquí hay que tener en cuenta también la estacionalidad del mercado y según lo mismo, según el mismo, de octubre a diciembre son meses positivos. Septiembre, estacionalmente hablando, suele ser negativo. Es por eso que el mercado, por ejemplo, del SP500 cierra con un negativo de un 5.42%, pero en los siguientes meses puede haber una recuperación. Entonces, yo vería posiblemente una orden de venta por estas zonas. Vamos a verlo mejor con una onda inversa. Aquí tendríamos dos ondas inversas. Fíjense aquí. Permítanme, bajamos un poco de temporalidad. Sí, yo vería la venta, el punto de venta lo vería en los 4.315. En los 4.315 puntos. Ahí tendríamos algo así. Trabajaríamos en este caso con un stop loss de 15 puntos, ¿sí? Y un take profit, visto lo visto, de unos 146 puntos más o menos. Es un muy excelente trade. Veremos.
qué sucede en la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues posiblemente rebote, repunte, ¿de acuerdo? Ya si el precio logra superar esta zona H4, este nivel de acá, logra superar los 4.343, 342, 343, esperaría un retroceso para montarme en las compras como mínimo a los 4.441 puntos, que yo en este vacío y volver a buscar un cambio de estructura para volver a vender. Bien, vamos viendo. Después analizaremos el oro, ¿de acuerdo? Y así iremos haciendo seguimiento a los activos mientras regreso a los canales principales. Para mí fue un gusto, chicos, que estén muy bien.